7 de la mañana, 49 minutos. De la política pasamos a los temas económicos porque planteábamos ayer una pregunta a los oyentes a propósito de muchos comentarios de esos que hay por todas partes, y es la cantidad de cosas que están subiendo de precio. Los alimentos ni se diga. Hubo un reporte del DANE a propósito sobre el incremento considerable de precios de los alimentos, y dentro de lo que reportaron los ciudadanos con más frecuencia y regularidad, incremento de precios en el servicio de gas. Tanto el gas natural como el gas que viene en cilindro. Muchos ciudadanos hablando del incremento en el precio del gas. Pues hemos llamado a Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, para preguntarle qué percepción tienen desde allí, desde la empresa, sobre lo que está pasando con los precios del gas. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por este espacio. A usted un saludo especial a la mesa de trabajo y a los oyentes de RCN. ¿Cómo están? Bien, pero preocupados por el precio del gas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está subiendo? ¿Porque la gente siente que el recibo le está llegando más alto, que todo se está incrementando? Bueno, la actual coyuntura, Yolanda, ha hecho que las familias usen más gasodomésticos, y eso se traduce en crecimientos considerables de los volúmenes de gas natural consumidos y en un aumento claramente del recibo del servicio, porque ahí es importante enviar un mensaje a los hogares de que hagan un uso racional y eficiente también del gas natural. En muchos casos, las familias, por ejemplo, que viven en hogares de estrato 1, han consumido casi 20% más gas natural que en ese mismo periodo frente al mes anterior. Las familias en estrato 2, por ejemplo, un 27%, las familias en estrato 3 un 19% y las de estrato 4 aumentaron el consumo en 14%. La industria del gas natural en todo este proceso de reactivación implementó diferentes medidas para beneficiar a los usuarios y mitigar estas alzas en los recibos. Sin embargo, algunos de estos beneficios solo aplicaron para el consumo. ¿Qué tipo de cosas hicimos? Nosotros, por ejemplo, para toda esta época de pandemia, reconectamos gratuitamente a más de 28,000 familias al servicio de gas, la mayoría de ellos en estrato 1, 2 y 3. La industria financió a familias de bajos recursos por 66,000 millones a cero interés. Nos comprometimos a aportar 7,500 millones para cubrir descuentos. Se implementó la posibilidad de diferir la tarifa del consumo básico a 24 y a 36 meses para estrato 1, 2 y 3 sin penalidad ni mora, y para el caso inclusive de estratos altos y los usuarios comerciales e industriales existen opciones de acuerdo para acceder a planes de financiación. 5 millones de usuarios se acogieron a ese beneficio. Productores, transportadores y distribuidores de gas natural renegociaron inclusive los contratos vigente para evitar el aumento de las tarifas a los usuarios. La industria se puso de acuerdo para renegociar las cantidades, el TRM en algunos casos, demostrando, digamos, compromisos con este tema frente a los usuarios. Ya, señora Murgas, pero vamos al tema de los precios, porque usted dice que hay un aumento en el consumo, pero en realidad cuando sube el precio, pues uno lo que hace es lo contrario, bajar el consumo. ¿Cuánto ha subido el precio del gas natural, por ejemplo, al consumidor, según los datos que tiene Naturgas en el último año? Para que la tarifa que llega al usuario final en Colombia es una tarifa regulada. Los componentes de esa tarifa son el suministro de gas que realizan los productores, se acoge a las reglas del mercado, pero tanto la variable de transporte como la variable de distribución y de comercialización son tarifas reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero ¿cómo está la tarifa? O sea, sí, está regulada todo eso, pero ¿cómo estaba y cómo está? ¿Qué tanto se ha incrementado este año? No, los incrementos de la tarifa, digamos que por zonas y por regiones del país, se determinan, y en el recibo está incluido, digamos, todos los datos que hablemos de una región entonces, hablemos de Bogotá, por ejemplo. ¿Cómo estaba el precio cuando arrancó el año y cómo está ahora? Yolanda, con mucho gusto les comparto los datos específicos de las por regiones de los incrementos de los precios, pero lo que sí es importante tener en cuenta que los precios, más que la tarifa, lo que ha aumentado es el consumo. Y eso probablemente es lo que está impactando los recibos que hoy están recibiendo los usuarios. Lo que me sorprende, y con todo respeto, doña Luz Estela Murgas, es que usted diga que lo que ha impactado es el consumo y no el precio cuando no tiene el dato del precio. Con muchísimo gusto les enviamos toda la información sobre las tarifas por regiones y por ciudades, Yolanda. Claro, porque es que usted afirma que
la gente está consumiendo más y que es por eso que les llega más caro el recibo. Pero no tiene el dato de cuál es la tarifa que en este momento le están cobrando a la gente. Y ya tengo aquí oyentes que me dicen, yo no he incrementado mi consumo, lo mismo, utilizo la estufa lo mismo, las cosas lo mismo. Y me sube el precio. Entonces por eso le preguntamos y le insistimos en la tarifa, para saber si la tarifa ha tenido un incremento o no ha tenido un incremento. Entonces, si no tiene el dato, le hago esta pregunta. ¿Ha habido incremento en la tarifa este año? En general. Tienen que validarse con las cifras por ciudades y por regiones, porque todos son prestadores de servicios diferentes. Los tramos de transporte para llevar el gas natural hasta allá también tienen tarifas diferenciales y hay que validarlo por ciudades, Yolanda. Ahora bien, señora Murgas, usted nos dice correctamente pues que este es un mercado regulado y que tiene varios componentes en la tarifa, el transporte, la distribución, lo que cobra el distribuidor y obviamente lo que se paga a quien vende el gas, que muy probablemente sea pues una de las 2 o 3 empresas que en Colombia producen gas. ¿Cuál de esos 3 componentes, el que produce, la distribución o el transporte, es el que ha contribuido al mayor aumento en el precio del gas natural a las personas consumidoras? Cada una de las variables que componen la tarifa, que hoy es regulada, insisto, lo que tiene es el valor de los costos operativos, el valor de los mantenimientos asociados a cada uno de los segmentos, el valor de las nuevas inversiones que se realizan no solo para construir nuevos tramos, por ejemplo, en el caso de transporte, o para hacer extensión de la distribución por redes. Todos esos componentes en cada uno de los segmentos de las variables de la tarifa se tienen en cuenta por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. No podría hoy afirmar que es una de las variables o es en transporte o es en distribución y en comercialización, porque más allá de eso, lo que se analizan es todos los componentes de inversiones, operación, mantenimiento, costos, extensiones y nuevas inversiones. Bueno, doña Luz Estela, vamos a quedar pendientes entonces cuando usted tenga la información de las tarifas por región y demás, si nos la puede hacer llegar, pues nosotros aquí le contamos a los oyentes, porque como le digo, algunos dicen, yo no he cambiado mi consumo y sin embargo me está llegando más caro. Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando, quedamos atentos a eso y le agradezco mucho por estos minutos. Muy amable, Yolanda, gracias a usted y a toda la mesa. Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas, que es la Asociación Colombiana de Gas Natural. Ella dice que al consumidor le está subiendo el precio por incremento en el consumo. Le preguntamos por el incremento de tarifas, dice que no tiene los datos, pero que de todas maneras es por el consumo. Yo le pregunto que cómo hace para saber que es por el consumo si no tiene las cifras de las tarifas. Y nos dice que es por región, que cada una es distinta, en fin, y que no los tiene a mano, a pesar de que es la asociación que reúne precisamente a las empresas que suministran el gas natural. Algo pasa con las tarifas de todas maneras, y muchos oyentes están diciendo, yo no he incrementado mi consumo, claro, y sin embargo me está subiendo el gas. Sí, y lo que sucede, como bien ayer nos lo decía el exministro Tomás González del CREE, es que muchos de los componentes de esas tarifas reguladas están subiendo. El problema es que no se puede saber qué es lo que está aumentando la tarifa con exactitud. Probablemente sean todas las cosas, pero sería muy útil saber qué es lo que contribuye más a ese aumento en la tarifa del gas que está pagando el consumidor. Si es que ha subido el transporte, porque, por ejemplo, Ecopetrol que es una de las dueñas de los principales oleoductos del país, a través de diferentes empresas, pues esté subiendo el precio del gas. Probablemente Ecopetrol va a decir que no. O si es un efecto de la tasa de cambio, porque como el gas se puede exportar y muchas veces se importa para ciertas regiones del país que no tienen cómo transportarlo de un lugar a otro, pues también puede ser el precio del dólar, porque es un bien importado en algunas regiones. Y en tercer lugar, puede ser también que los distribuidores pues estén subiendo el precio, porque qué sé yo, tendrán que cubrir, como dice la señora Murgas, las inversiones. El caso es que estamos pagando un gas más caro, como en el resto del mundo, vale la pena decirlo. ¿Y vamos entonces a pagar gasolina más cara también? ¿Vamos en ese camino? Probablemente sí. De hecho, hace cerca de un mes hubo algunas noticias en prensa. Recuerdo yo que en La República había un artículo que mencionaba que el costo de la brecha que había entre el precio de la gasolina, de acuerdo con la fórmula que estabilizaba un fondo de estabilización, era cerca de 7 billones de pesos
media reforma tributaria en un año. Profe, pero entonces lo que hizo, eso tendrán que empezar a subirlo, probablemente no antes de elecciones. Lo que hizo el presidente Biden de liberar esos 50 millones de barriles no sirve un poco para aliviar la cosa. Pero fíjese que no ha respondido el mercado como se esperaba que respondiera. Ha habido un pequeño declive, pero ningún declive importante en el precio del petróleo. Profe, estamos hablando de gas natural, o estábamos hablando de gas natural, porque recordemos que el gas de cilindro, el otro, también se ha incrementado el precio, ¿no? Pero es distinto porque aquí oyentes propano, me decía, pregúntele por el cilindro, y claro. Es distinto porque no pertenece, dijéramos, a la Asociación Colombiana de Gas Natural. Igual tampoco tenía los datos de gas natural. Claro, pero fíjese que de ese tampoco tenemos datos, porque hay como 3 o 4 empresas que tienen presencia regional y casi que una estructura muy poco competitiva a nivel regional, básicamente porque es difícil andar llevando pipetas con gas desde Pasto hasta Cúcuta. Sí. Pero dadas esas condiciones, ese gas, yo estaba viendo ayer algunas informaciones de prensa, por ejemplo, en el oriente de Antioquia había un artículo de prensa de un periódico regional que decía que había subido 92% el precio de la pipeta. Y anunciaban ya manifestaciones en el oriente de Antioquia en protesta por el alza eso. En el oriente, en los llanos orientales, vi también una noticia de prensa que mencionaba que un 72% había subido el costo de la pipeta. Y en este caso el gobierno nacional ha hecho algunos cambios en materia de regulación para tratar de bajar el costo de los cilindros, por ejemplo, en el fondo de reposición. Pero estamos viviendo una época de energéticos carísimos. Sí. No, tremendo. Ve, aquí nos escribe Carolina, dice, el gas en Boyacá en agosto valía 55.000 el cilindro de 40 libras, ahora vale 90.000. Es un descaro, yo vivo en el campo. Lo que decíamos ayer, para el campo es tremendo. Es terrible porque fuerza a mucha gente a que se pase a la leña. Y una cosa muy importante, ustedes dirán, bueno, otro factor, ¿por qué está subiendo tanto el gas? Yo no descartaría que esto tenga que ver con la subida que también se ha presentado en el mercado comercial de la energía eléctrica por Hidroituango. Todos los mercados de energía están interconectados. Obviamente, si la producción de energía pues no se espera que reciba, con toda la incertidumbre que hay acerca de que se termine o no Hidroituango para mediados y finales del año entrante, las 2 turbinas, pues obviamente los productores de energía se empiezan a preparar para eso, y en ese escenario de incertidumbre hay más demanda de gas. También hemos visto que las empresas generadoras de energía han venido, pues el precio de la energía en el mercado de energía al por mayor, digámoslo así, ha venido subiendo de manera muy importante en el último año. Eso todavía no está afectando a los consumidores, pero yo no descartaría que esto tenga que ver, porque pues ahí está la sustitución. Desde Popayán además se quejan de servicio intermitente en el gas. Dice, está más caro y está intermitente. Muchos mensajes de la gente quejándose por el precio del gas. Esto está gravísimo. Y además lo de los alimentos ni les digo. Realmente la cosa está preocupante. Y más preocupante aún que pues en el gremio no tengan los datos. Sí. No tienen los datos de cuánto está la tarifa del gas. Por lo menos un promedio tiene que saber uno y tiene que saber qué está pasando en el mercado internacional y la tarifa subió por esto o por aquello. Pero decir, hay un problema de incremento en el precio. Es que están consumiendo mucho gas. No, pues eso no es así de fácil. Pues por favor. Sí, en lo de la comida, Yolanda, y yo le tengo buenas noticias. Y es que por lo menos ahí sí tiene sustitutos. En segundo lugar, hay cosas que bajan de precio. Yo ayer le mencionaba que el arroz ha bajado, el huevo incluso bajó ya frente a los precios que alcanzó durante el paro. Ya los puede comprar Carrasquilla tranquilo. Pues ya los puede comprar tranquilos. Menos mal, le alcanza pero el problema del gas es que, imagínese usted cuánto cuesta construir un oleoducto para que en Pasto haya un servicio confiable de gas. Otro reporte que nos llega en este momento. Acabo de pagar 200.000 por un cilindro de 61 kilogramos cuando la última vez pagué 138.000. Imagínense ustedes, esto está pasando, esto es importante. Y como que nadie para bolas, estamos buscando al ministro de Minas a propósito. Si alguien lo ve, le dice por favor que lo estamos buscando de RCN Radio, porque no sabemos si es que no tiene los datos, no tiene la información, o de pronto no tiene tiempo, porque la agenda de un ministro pues siempre está muy llena. Pero a ver si el ministro de Minas nos dice algo. 8-3.